Jesús se encamina decididamente, como leemos en algún evangelio, hacia Jerusalén. Había caminado mucho tiempo con esta muchedumbre que había ido creciendo. Este era el día culmen de todo ese camino. Sabía que era un día importante y uno puede pensar, bueno, se había escapado varias veces de la muerte, ¿sí? Se había escabullido, lo habían querido matar, podía entrar de una manera más tranquila, políticamente correcto, digamos, sin levantar mucho bullicio. ¿Sí? Por un lado, tenía que quedar claro cuál era su misión. Y él tiene claro cuál es su misión porque dice, él mismo se proclama Kyrios, Señor. ¿Sí? Dice, si les preguntan, cuando vayan a desatar este asno, digan que el Señor lo necesita. Él sabe quién es. ¿Sí? Y sabe quién es, y no sé si, tengo un tema, si sabe lo que va a pasar. Yo creo que ahí entramos con un terreno medio raro, si Jesús tenía como toda la película, ¿no? ¿Por qué pasó por todo esto? Yo creo que Jesús iba intuyendo por dónde iba su camino, y sabía que su camino ese día tenía un punto de quiebre. Y decididamente se lanzó contra aquellos, y es contra, porque el Evangelio de Mateo proyecta una dialéctica, o sea, trae una dialéctica o habla de una dialéctica que por ahí, en el momento de Jesús, no existía tan fuerte. Jesús era un Mesías más, digamos, un profeta más que se proclamaba Mesías de un lugar chiquito, no era importante, digamos, ¿no? Pero cuando Mateo escribe este Evangelio sí había un conflicto grande entre cristianos y judíos. Este Evangelio muestra esta controversia. Y el Evangelio hay que leerlo todo el primer día. Fíjense, tómense el tiempo de leer todo el primer día de ese Evangelio. Jesús entra sabiendo que tiene que quedar claro quién es Él, su conciencia no entra de una manera tranquila, y a la vez tampoco cede ante las locuras de aquellos que lo seguían. ¿Por qué? Porque entra como manso y humilde, apacible y humilde. No sé si se acuerdan de dónde venían o cuándo Jesús había dicho esas palabras. ¿Sí? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? Toda esta muchedumbre va a tener que aprender quién es este Señor, que es verdaderamente el Mesías y el Hijo de Dios y que lo proclama. Pero seguramente esa mañana algunos habrán visto, ¿sí?, que ya eran bastantes, ¿sí?, y que eran bastantes poderosos y que quizá podían tener éxito y que este Mesías, que este profeta que los había escuchado, que los había sanado, ¿sí?, como dije al principio, que había mostrado que aquellos que la sociedad excluía eran tan hijos de Dios como cualquiera. Imagínense esa gente que se sentía totalmente excluida, lo que sentía por Jesús, después de que Jesús les dijo, ustedes son tan hijos de Dios, de mi Padre, como cualquiera. Es más, son más, o si tengo que elegir con predilección a alguien, elijo a estos, a los pequeños. De hecho, en ese texto, si se acuerdan, Jesús alaba al Padre, ¿por qué? Por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los intelectuales, sería la palabra, o sea, a los que están como seguros de Dios, a los que han creído manejar a Dios, a los que en su momento ostentaban el poder religioso y por tanto el poder social también. A ellos Dios se lo ocultó. ¿Sí? Y se los reveló ¿a quiénes? A los pequeños, dice. Y usa la misma palabra con que termina este evangelio. Este evangelio de todo el día, si lo leen, termina con los niños alabando a Dios, los fariseos preguntándole, ¿no escuchás lo que dicen? O sea, ¿no te das cuenta que están diciendo una barbaridad? ¿Sí? ¿No te das cuenta que te están proclamando algo grandioso que no te da el cuero para hacer? Le están diciendo. Así termina el evangelio. Y dice, el Señor ha preparado de estos nepíos, o sea, estos niños de pecho, estos pequeños, su alabanza. Estos son los que reconocen a Jesús. Esta es la muchedumbre, ¿sí?, que, repito, se habrá sentido muy entusiasmada y quería que ese que se había hecho cargo de su sufrimiento sea realmente rey.
De frente estaba el emblema del poder social, político, religioso de la época, Jerusalén y el templo. Y Jesús, lejos de achicarse, no sé si se acuerdan, ¿qué hace después de esto? Primero entra como Señor, pero entra, como decíamos, manso y humilde, ¿sí? Sobre un animal de yugo. El mismo texto hablaba de este yugo. Aprendan de mí, ¿sí? Y carguen sobre ustedes mi yugo. El yugo era signo en Israel de la ley, ¿sí? Y decía que toda esta gente que ostentaba el poder político encima había cargado a los pobres y a los pequeños con una sobrecarga enorme, con pesos que ni ellos se animaban a cargar. Y por eso le dice, vengan a mí y descansen en mí. Y carguen sobre ustedes mi yugo, que es mi ley, que es distinta a la que estos transmiten. ¿Y cuál es esa ley? ¿Cuál es la ley que enseña el Señor y la cual nosotros tenemos que aprender? ¿Sí? La de manso y humildemente entregarse por el otro. Manso y humildemente demostrar verdaderamente el amor por el otro. ¿Sí? No se trata de nuevo de ganar una guerra y ahora decir, este es el poderoso, y poner el poder ahora de otro nuevo Mesías por sobre los demás. No. Se trata de aprender la ley de Dios, amar a Dios y amar al prójimo por sobre todas las cosas. Este era el yugo de Jesús. Esta es la ley de Jesús. Y este animal de carga viene cargando con el yugo de Jesús y con todos los que estaban ahí, que tenían un yugo pesado, pero en Jesús descansaba. Ese yugo por fin había descansado en alguien. Esta muchedumbre entra así, gritando, y dice, este es nuestro momento. Y otros habrán dicho, bien, es nuestro momento, somos fuertes, poderosos, gritemos, ¿sí? Y otros, no sé por qué cada uno quiso alabar a Dios en ese momento y decir, este es el hijo de David. Eso era como mojarle la oreja al pueblo de Jerusalén. Decir que un profeta que venía de Galilea, un profetita, ¿sí? Era un profeta chiquito, digamos, ¿sí? Ese profeta que sí tenía buena fama, pero era un profeta pequeño, uno más. ¿Sí? Ese era el hijo de David. ¿Sí? Ese era el que venía en nombre de Yahvé, en nombre de Dios. Ese es el que estaba en las alturas. O sea, es tremendo lo que están diciendo de Jesús. ¿Sí? Dice que la gente gritaba esto y que la ciudad, dice, no se conmovió, dice, sino que fue sacudida. Hay un encuentro entre la muchedumbre y la ciudad. ¿Sí? La ciudad fue sacudida como en la Pasión vieron que hay un terremoto. Es el mismo verbo. O sea, se conmueve con la entrada de Jesús en ese sentido. ¿Sí? Pero la pregunta, ¿quién es este? Es una pregunta hasta agresiva. Digamos. ¿Quién es este? ¿Qué hace la ciudad? ¿Quién es este? ¿Sí? ¿Quién es este para que digan esto de él? Lo mismo que a veces nos hacen, esa misma pregunta hoy se hace la sociedad. ¿Quién es este que tanto alaba? ¿Sí? ¿Quién es este en el que tanto creen? ¿Quién es este para que vos digas que es el rey de tu vida? ¿Quién es? ¿Sí? Y se burla la gente, vieron que la gente se burla de la fe. ¿Sí? Se burla de que alguien crea, por ejemplo, ¿sí? He escuchado miles de burlas, digamos, ¿no? Tu amigo invisible, ¿sí? Esto de lo irracional que puede llegar a ser, o sea, hasta que llegan estos momentos, ¿sí? Donde el zapato aprieta, digamos, ¿no? Y la fe de la gente surge, sobre todo la fe de la gente sencilla, la fe de los pequeños. Ahí la cosa cambia. Ahora vamos a ver cómo. Pero esta pregunta, ¿quién es este? ¿Sí? En el fondo es la pregunta que poco a poco va a ir calando en la gente. Fíjense que en el Evangelio de la Pasión dice que los fariseos convencieron a la muchedumbre. Convencieron a la muchedumbre que este no era lo que ellos esperaban. Que pidan a Barrabás. Es la misma palabra, la muchedumbre. La muchedumbre que entra triunfante después se deja convencer por este poder. Pero bueno, Jesús, enseñando cómo debía ser o cómo iba a ser su reino, de mansos y humildes que entregan su vida por los demás, entra en Jerusalén. Y responde convencida, este es el profeta.
Este es el profeta Jesús, este es el que viene en nombre de Dios. ¿Sí? Y uno diría, bueno, listo, ya estaba, digamos, no. Jesús, con un gesto muy temerario, se mete al templo. Directo, viene como si lo tuviese entre ceja y ceja, dice, ahí me voy a meter. Al lugar más jodido de Jerusalén, ahí se fue a meter. Y ahí tira las cosas de los vendedores, los que habían hecho de la religión y de la casa de Dios una casa de bandidos, una casa de ladrones, los que habían robado lo que Dios les había dado. Y fíjense, el texto dice, tiró la mesa de los que compraban y vendían y la mesa de los que vendían palomas. ¿Quiénes eran los que vendían palomas? ¿A quiénes eran los que ofrecían palomas? ¿Se acuerdan? Los pobres. Las ofrendas, las palomas eran las ofrendas de los pobres, que no podían comprar un cabrito, entonces por eso Jesús se agarra con ellos. Se la agarra con ellos. ¿Sí? Y ahí mismo, ¿a quién sana? Ahí como al pasar, dice, había un par de cojos y ciegos y los sanó. ¿Viste? Como si fuese normal, digamos, ¿no? Porque él ya venía haciendo esto, elige un lugar en la sociedad, elige un grupo de personas, ¿sí? Que son los que lo reconocen, los ciegos y los cojos. Y ahí salen los sabios, los inteligentes, los intelectuales, los supuestos racionales, a decir, mirá lo que están diciendo de vos, ¿no te das cuenta? Le estás haciendo decir pavadas, mentiras, vos no podés ser esto. Y él ahí dice, ¿sí? ¿No han escuchado que Dios se va a preparar la alabanza de los pequeños, de la gente sencilla? Este Jesús, después, en estos días, va a entrar en estas controversias todo el tiempo, ¿sí? Poniéndose del lado de los pequeños, enseñándole a los pequeños y mostrándole que el camino de los fariseos, el camino de los escribas no es el camino de la seguridad, el camino de los poderosos, ¿sí? Pero ojo también para esa muchedumbre que nos representa a nosotros, porque estos nos van a convencer. Nos van a convencer. ¿Sí? Y vamos a también, cuando pequemos, diría San Francisco, crucificar a Dios, pedir a Dios que lo crucifique. Y también cuando nos olvidemos de las cosas esenciales de la vida, ¿sí? De aquello que que Jesús nos enseñó, ¿sí? A ser mansos y humildes en nuestra entrega, cargar con su yugo, que es la entrega por el otro. ¿Sí? Y cuando tengamos ganas de rebelarnos ante eso, cuando dejemos de amar a Dios, cuando ya no le creamos, cuando no amemos al hermano, vamos a haber sido convencidos por esto con lo que Jesús lucha. Los pequeños son los elegidos del reino. Son los que conforman esta multitud. Y esta multitud que también es un signo para los de Jerusalén. ¿Por qué? Porque les está diciendo, estos que ustedes rechazan, ¿sí? Es como, no sé, que venga de un pueblito del interior y caigan a Buenos Aires, ¿viste? Y que vos ves todo ese mundo, ¿sí? Y que vieron que siempre hay rechazo entre los de Buenos Aires y que se la creen y toda la historia, perdón, los de Buenos Aires, pero siempre pasa algo así, digamos. Bueno, es más o menos lo mismo. Estos que ustedes rechazan, pequeñitos, estos son los elegidos del reino, los pequeños. Salvando las distancias, obviamente, ¿no? Pero es importante esto, socialmente fue una revolución este día. Socialmente fue una revolución. Y a nosotros, los que nos toca es estar atento a los gestos de Jesús, donde Jesús enseña, ¿sí? Que Él es este manso y humilde de corazón, que nos pide que descansemos en Él y aprendamos en Él. En esta situación, ¿sí? Yo creo que esta situación nos recuerda a todos que somos pequeños, ¿sí? Nos recuerda a todos que somos pequeños. ¿De qué lado estamos? Necesariamente te vuelve hacia los pequeños. Ayer les decía esto de que muchas veces nosotros, como religiosos o porque tenemos fe, creemos que no nos pueden pasar algunas cosas. Y sí nos pueden pasar algunas cosas. Y cuando esas cosas amenazan, ¿sí? Nos volvemos y rezamos como pequeños, ¿sí? Hoy yo me siento rezando como un niño,
que no me pase nada, que no le pase nada a la gente que yo quiero, rezando por la gente que está en la calle. Me siento rezando como un niño. Volví a rezar así. Cuando uno está seguro, reza más como más racionalmente, ¿viste? Hasta que, como digo yo, me acuerdo una vez mi vieja me contó que iban viajando en avión y ella iba como charlando con los dos que tenía al costado, dos personas que tenía al costado sobre Dios, y bueno, ella era re católica, entonces todo le preguntaban a ella y qué sé yo, entonces bueno. Y era como esta pregunta, ¿quién es este Jesús? ¿No? Y hasta ahí todo era como que la llevaban bien y qué sé yo. Y me acuerdo que contaba, no sé si alguna vez viajaron, que en avión empezó a haber una turbulencia muy fuerte, pero muy fuerte, ¿no? Y que ahí, bueno, se prendió y empezaron, se les cambió el rostro, dice, a estas personas, y le dijeron a mi vieja, vos que rezás, pedí por favor que no nos pase nada. Como un chiquito, como una chiquita. ¿Sí? En estos momentos nosotros estamos rezando así, pedí por favor que no nos pase nada. ¿Sí? No se nos nota porque queremos como mostrar que no, digamos, ¿no? Pero es así. Que no le pase nada, por favor, a la gente que habla. ¿Sí? Es lo mismo que como rezamos siempre que tenemos cosas importantes. Vieron que un estudiante reza porque le vaya bien un examen. ¿Es irracional? Claro que es irracional. Rezar porque te vaya bien en un examen. O sea, que mirá si Dios va a hacer que tu respuesta esté bien, digamos. ¿No? Pero rezás como un chiquito. Si vos estás por entrar a rendir un examen difícil, rezás como un chiquito. ¿Sí? O cuando se te está por morir alguien que querés, le pedís por favor a Dios que no se lo lleve. Como un chiquito. Como un pequeño. ¿Sí? Estas situaciones nos enseñan a rezar. ¿Sí? Estas situaciones nos enseñan o nos recuerdan, ¿sí?, que somos todos iguales. ¿Sí? Este virus se lo puede agarrar ¿cómo es? El presidente y se lo puede agarrar el que no importa nada, parece no importar nada para la sociedad. Se lo puede agarrar un rey y un pobretón. Se lo puede agarrar un super futbolista mega y archi lleno de plata con su novia, y se lo puede agarrar un artista súper famoso como él, el que se lo agarró. Bueno. Y alguien que no lo conoce ni el loro, digamos. Se lo pueden agarrar todos. Somos todos iguales. ¿Sí? Esta enfermedad nos recuerda eso, que somos todos iguales. ¿Sí? Se lo puede agarrar un cura, pero ¿sí?, que sale cada tanto. Murió un cura, como si vos fuese, sí, muere un cura, muere una persona. ¿Cuál es lo diferente, digamos? Eso porque, bueno, a veces como que el cura no muere. Sí, los curas mueren, digamos, se enferman también, digamos. Puede morir un cura, puede morir un ateo. Somos iguales. Todos ustedes son hermanos, dice Jesús. ¿Sí? Esto es lo que le recuerda a la gente de Jerusalén. Todos ustedes son hermanos. ¿Sí? Nos aclara quiénes son los verdaderos héroes. Esa parte me gusta mucho, digamos, ¿no? Porque hay de hecho publicaciones, ¿viste?, que hablan, ¿no? Un futbolista gana millonadas, ¿eh? y un tipo que da la vida por otro, que carga el yugo de Jesús, ¿sí?, gana 2 pesos. Y hoy, que el zapato aprieta, nos damos cuenta quiénes son los verdaderos héroes. Quiénes son los que están dispuestos a entregar la vida por otro. Asustados también, como están todos, pero son capaces de entregar la vida por otro. ¿Sí? En esta pandemia hemos aprendido de los niños, ¿sí? Los niños que juegan en la casa, los niños que recrean. Hemos aprendido, seguramente, por lo que me cuentan, ¿sí?, nosotros, aunque Pacheco diría que sería bueno adoptar un chico, digamos, ¿no?, como para practicar, digamos, ¿sí? Pero la verdad es que es bueno aprender de los niños y no enchufarlos a ese nuevo, como es Dios, que es la tecnología, para que queden, como dice, ¿cómo es? Gordillo, digamos, ¿no? Que ya saben cómo queda, ¿sí? Que lo tenéis así como en babia, digamos, ¿no? Los pibes, digamos, ¿no? Tranquilos, digamos, ¿no? O sea, en vez de aprender de ellos, de jugar con ellos, del dinamismo que ellos tienen en esta situación. Los niños, no sé si les han mandado, pero en estos momentos están felices porque están jugando. También están queriendo salir de esta situación. ¿Sí? Y nos hemos dado cuenta que tenemos que jugar con ellos. Y nos hemos dado cuenta que tenemos que dejarles un mundo sano. ¿Sí?
Ahora estuvimos 5 días fuera del mundo, 10 días y ya se acabó la polución y se acabó la... Sí, somos un desastre como sociedad realmente. Y hemos aprendido qué es lo esencial de la vida. ¿Sí? Y esto es importante. Díganme si después de estos días no nos hemos dado cuenta que estamos sobrecargados por estar en un sistema, ¿sí?, donde todo el tiempo tenés que conseguir seguridades. ¿Sí? La gente está sobrecargada porque todo el tiempo tiene que ganarse el mango de una manera casi no digna, digamos, ¿no? Tanto laburo. ¿Sí? Donde no hay tiempo para disfrutar con los que amamos. ¿Sí? Hemos aprendido que amar y ser amado es lo más importante. Ayer mi hermano me decía, ahora me doy cuenta, ¿sí?, de cuánto los amo y quiero estar con ustedes y los quiero abrazar. Y no podemos. Y nos damos cuenta de lo importante que es el amor. Y nos damos cuenta de la dignidad que tenemos, ¿sí?, como seres humanos, ¿sí?, que muchas veces nos la olvidamos. Y que muchas veces este sistema nos convence de que no somos tan dignos como otros y que hay gente más digna que otro. Este sistema nos convence y nosotros caemos en eso. ¿Sí? Y en vez de sentir a los hermanos pequeños, los predilectos, los sentimos aquellos con los que, bueno, podemos llegar a hacer cierta caridad. No, son los elegidos por Dios para el reino. Son nuestros maestros, como Jesús. Aprendan de ellos, que son mansos y humildes. Como Feliciano, que le pegaron una patada y no respondió. Eso es un manso y un humilde. ¿Sí? Somos libres. ¿Sí? Y ahora que no tenemos libertad nos damos cuenta de lo feo que es no sentirnos libres. Pero muchas veces perdemos nuestra libertad, nos convencen, ¿sí?, de que somos libres porque tenemos plata a veces y podemos hacer lo que queremos. Ahí vamos a ser libres. No. Dios nos hizo libres. ¿Sí? Dios nos hizo verdaderamente libres. Seamos libres. No nos dejemos convencer por un sistema social, político e incluso religioso que nos hace creer que no. Nos hace creer que no. Nos hace olvidar de eso, de que estamos hechos para ser libres de verdad. Y la libertad de verdad, diría San Agustín, es la capacidad de hacer el bien por el otro. Es la capacidad de amar sin determinaciones, libremente, sin ataduras. Eso es la libertad, no es hacer lo que se me cante. Aprender, ¿sí?, del yugo de Jesús, ¿sí?, del yugo que tienen los padres que tienen que cuidar de los pequeños, del yugo que tienen aquellos que cuidan de los enfermos, del yugo que tenemos nosotros que somos para cuidar a los pequeños, que estamos para amar y aprender de los más pequeños y ser pequeños como Jesús. Pidámosle al Señor ser mansos y humildes de corazón, aprender de Él, descansar en Él, descargar todo nuestro peso en esta situación en Él y confiar en Él, incluso como la sociedad hoy llama irracionalmente. ¿Sí? Recemos como niños que le dicen a Jesús, te necesitamos en este momento. Sé nuestro Rey, ¿sí?, pero nuestro Rey de verdad, aquel Rey que me libera, que me recuerda mi dignidad, que me recuerda la dignidad de los hermanos, que realza la entrega que hago todos los días. Mi lucha todos los días es suave con Jesús y es pesada si la vivo sin Jesús.